Cuando era niño vivía en la calle Prolongación Pradera, cerca de una barranca. En mi cuadra apenas si había unas cuantas casas. En la esquina estaban las ruinas de la finca La Morena, donde había 2 albercas. La escuela Año de Juárez estaba recién construida. Una veredita cruzaba el barranco, la que preferíamos evitar doblando por la calle Amado Nervo para llegar a Revolución. Decían mis amigos de la escuela que en aquellas barrancas se aparecía la Llorona y que en las noches se escuchaba a niños chapotear y jugar en el río. Decían que no eran niños sino enanos. Al atardecer nadie bajaba. Había una vegetación tupida y muchas flores. Y a esas horas los pájaros hacían un escándalo que apenas si dejaban escuchar el correr del agua. Por las mañanas y a veces por la tarde llegaba el aroma a piloncillo fermentado de la fábrica de charanda de los Figueroa. Íbamos a ese rabelero, René, Beto, César, Ulises, Juan Carlos, Martín, no sé si Sergio fue con nosotros en alguna ocasión. Entrábamos a la altura de la huerta de aguacates criollos de los Hurtado, frente a un pequeño campo de fútbol improvisado entre aguacates. Otra vereda nos abría paso hasta un pequeño estanque que formaba el rabelero donde nadábamos y jugábamos. Todos conocían la Camelina, pero ese sitio era más secreto. En aquel entonces, la ciudad era segura. Nuestros padres no se preocupaban demasiado si nos desbalagábamos un poco por los alrededores. El Uruapan anterior al temblor del 86 se sentía más rural, con adobes y tejas de barro. 6 meses llovía y por el rumbo de la estación se inundaban cada año. Al cruzar el puente de San Pedro, de inmediato se escuchaba el crujir de las máquinas de la fábrica. Me tapaba los oídos al cruzar por ahí. Del Cupatizio me fascinaba su sonido. No solo era el correr del agua, era cierto estruendo que me hacía detenerme a mirar un rato. El pan, los atoles, los frascos con vinagre y verdura de las cenadurías, las pláticas de los mayores, las tormentas que en alguna ocasión asustaron a una señora que venía de Arteaga, pero sobre todo el azul del río, y aquel sonido tan peculiar me acompañaron cuando dejé Uruapan para salir a estudiar. Y mi ciudad se quedó como referente de muchas cosas. Me hice historiador y esa imposibilidad para desprenderme me hacía buscar en mi terruño temas de investigación. Me gustaba regresar, platicar con la gente. Eso me fortalecía porque yo ya no vivía en Uruapan. Yo, como muchos otros, tuve que mudarme para trabajar. Un día cambié y decidí estudiar otros sitios que ya no estaban ligados a mis experiencias de vida, sino a la propia inmersión que yo mismo hacía en el pasado de esos pueblos. En el 2009 el Ayuntamiento de Uruapan hizo una petición a la universidad para hacer un proyecto de rescate del río Cupatizio y me dieron la encomienda de elaborar un programa de cultura ambiental que tuviera al río como su eje central. Para mí el Cupatizio y todo ese campo de significados que ocurren en torno de él son el resultado de formas distintas de apropiación de los espacios por parte de grupos heterogéneos. El río y el entorno son también la huella que se queda en la vida de las personas. Con un equipo de estudiantes procedí como lo haría cuando investigo sobre un lugar que no conozco. Y durante algunos meses hicimos una inmersión en el pasado de Uruapan a partir de la documentación del Archivo Histórico del Agua. Nos asomamos a un tiempo lejano al de mis propias experiencias y observé paisajes que me eran irreconocibles. En uno de los expedientes encontramos un croquis del río Cupatizio de 1907, el que nos sirvió de guía, pero también fue el que nos dejó claro que cualquier programa de cultura ambiental para Uruapan debería contar primero con un mapa que mostrara a sus pobladores tanto los lugares que frecuentaba como aquellos otros paisajes desconocidos donde aparecen lugares y personas de otros tiempos. Las fotografías encontradas aumentaron nuestro asombro y poco a poco fue surgiendo una ciudad y su río que la vertebra. Apareció mostrándonos paisajes culturales lejanos, evidenciando la enorme riqueza patrimonial de Uruapan, alguna de ella conservada,
muchas más extintas ante la indiferencia de todos. El patrimonio uruapense no solo aparecía en su infraestructura hidráulica y en la red de canales que aún perviven, en los inmuebles que alguna vez usaron el río, en la traza de los arroyos y barrancas hoy contaminadas por nuestro irresponsable modo de vida, o en las pocas huertas de traspatio que sobreviven, sino también en las formas de cultivo hoy desaparecidas. La Ciudad de México conservó la chinampa como uno de los emblemas de la antigua grandeza mexica. En Uruapan casi no queda nada de las tamacuas o regadíos prehispánicos por Tamacua. No valoramos lo suficiente nuestros recursos. Por eso los perdemos, por eso los intervenimos, y parece que actuamos a ciegas bajo las ideas de modernidad y progreso que han estado aquí desde hace mucho tiempo como un gran espejismo. Por eso, cuando perdemos el rumbo es importante contar con mapas que nos orienten, que nos muestren que los objetos y las prácticas sociales poseen dirección y significado, es decir, poseen sentidos que deberían conocerse para decidir mejor su manera de preservarlos. El río Copatizio, sitios históricos y aprovechamiento de su caudal, es uno de estos mapas en el que podemos voltear para mirar lugares y personas de otros tiempos. Por ello quiero hacer una invitación a la presentación de este libro, misma que tendrá lugar el sábado 6 de marzo de 2021. Espero asistan para que juntos podamos conocer el contenido de este texto y los retos que nuestro río y nosotros enfrentaremos en un futuro inmediato.